Bueno, vamos a empezar a hacer por lo menos algo sobre este tema que quería tratar con el gran Jerry del canal ilustre Lógica Militar, y también con otros complementarios como Hablemos de Guerra. Es un ilustre youtuber dominicano de la República Dominicana, con el que he tenido la suerte y el placer de conversar a través de medios digitales varias veces. Te disculpo que las dificultades evidentemente son amplias, el horario es el que es, y digamos que también me disculpo yo por las dificultades que haya podido surtir el ámbito de la premura, aunque haya sido postergado, pero digamos que espero y deseo que el conversatorio pueda fluir en un futuro próximo, que podamos acordar de manera plausible dentro de una agenda siempre complicada y difícil. Pero quiero hacer una serie de consideraciones personales para que pueda ejemplificar cuál era mi perspectiva respecto a este tema. Estos buenos muchachos de Lógica Militar, empezando por Jerry, hacen vídeos sobre las invasiones posibles a países desde un ámbito técnico del conocimiento de las bases militares, tanto en hombres como en materiales que son posibles, y aparte de ahí pues también hacen otra serie de vídeos respecto a las capacidades técnicas militares y los materiales que pueden ser objetos de la defensa de los países. Quise evaluar un elemento que pudiera serle más próximo para que no hubiera la necesidad de un estudio profundo, pues, como tienen que hacer, porque hacen muy pocos vídeos de posibles invasiones a otros países, porque claro, hay que estudiarse bien el tema para hacer un vídeo de calidad como hacen ellos. En Lógica Militar, como hace Jerry, no puede hacer otra cosa, porque eso sería traicionarse a sí mismo, que es mucho más importante que también el valor de la traición al espectador, es decir, darle calidad, pero porque uno se autoexige con mucha fruición, y eso honra a Jerry y honra al canal. Quería hacerle ese elemento, y espero y deseo que en un futuro podamos tenerlo aquí, pero como digo, el guión era básicamente 6 puntos. Una introducción, presentación en calidad de experto sobre el terreno, como es Jerry, como hemos dicho, respecto a la profundidad del campo en su canal en Lógica Militar y en otros de Hablemos de Guerra y todo esto. Es alguien que conoce el tema, y sobre todo hablando de su propio país, de República Dominicana, para poder explayarse más acerca de una exposición con un país que creo que no han tratado, seguramente por la necesidad de el comunicador de aprender lo mismo que el se da la idea de que quien explica también aprende a la vez que expone. Aprenderlo todos, nadie nace aprendido, y ser maestro y ser enseñado, profesor y instruido, las dos cosas a la vez, como buen elemento de YouTube. El segundo punto era hacer un pequeño repaso que configura el presente de República Dominicana, porque la República Dominicana tiene mucha historia. Fue un lugar preeminente en el desembarco de la hispanidad en América. Es el lugar donde tiene la ciudad más antigua, creo que es Santo Domingo, la actual capital de República Dominicana, y tiene su historia con las independencias, lo mismo que en el ámbito de las Antillas, antes y después de las independencias, y durante el ámbito
ámbito de ser el único país que intentó la retornación a la forma de la vinculación de la corona de las Españas en la década de los 60 del siglo XIX, pero con un elemento interesante, que es porque en esa década de los años 60 del siglo XIX los Estados Unidos estaban mirando hacia otro lado porque estaban inmersos en la guerra civil entre el año 1961 y 1965, lo mismo que los mexicanos sufrieron en esa época la incursión a través de Napoleón III respecto al ámbito del emperador Maximiliano, en esa especie de guerra por las deudas de una pastelería que los británicos y los españoles, que estaban vinculados a Juan Prim como un jefe de la delegación militar, bueno, arreglaron con Benito Juárez sus cuitas de las deudas que tenían pendientes, pero los franceses necesitaban algo más. Era una excusa, como luego estará el asunto del Maine en la bahía de La Habana en 1895. Tenemos esa larga historia en la que España fue partícipe en estos años 60 del siglo XIX en luchas intestinas que volvieron a reproducirse cuando ya los Estados Unidos estaban libres para poder mirar a la doctrina Monroe de América para los americanos. Y los españoles se volvieron a huir y digamos que la República Dominicana pues tuvo un discurrir interesante, pero inmerso en estas cuitas del hemisferio occidental, que estaría muy bien hablarlos con Jerry, porque seguro que tiene muchos datos y mucha matización más próxima y más profunda de lo que yo pueda haber dicho en someras pinceladas. Desafíos estratégicos, geoestratégicos. Ponía como oferta tres elementos como elementos importantes para los desafíos geoestratégicos a los que se enfrenta la necesidad de seguridad en el ámbito de la República Dominicana. El primero de todos es el más habitual, que es el interno, la presión dentro del país y de la sociedad y la capacidad de pacificar y de mantener estable una sociedad, porque las revueltas, las revoluciones, los motines, todas estas formas de insurrección interna de una vocación de cambio de régimen son realidades internas que pueden subvertir el orden constitucional y por lo tanto están ahí para ser estudiadas como desafío geoestratégico para cualquier país, pero también para la República Dominicana, dentro del propio país. Estas realidades son existentes y son desafíos geoestratégicos que afrontar. El segundo, evidentemente, sería el de el curioso vecino de la isla, como es Haití, con otra tradición, porque la República Dominicana, la tradición de la hispanidad y la República de Haití, proviene de la francesidad, de la realidad francesa. Es el lugar donde en 1804 se produce la insurrección, en tiempos de Napoleón I, de la independencia, pero con funestas consecuencias, y no vamos a detallarlo porque estaría entrar en la historia de la República de Haití, y ese no es objeto de esta reflexión, pero siempre ha sido un rival incómodo y un hermano conflictivo, y por lo tanto eso es un elemento muy interesante para la formación de la población, la frontera, los intercambios y flujos ya sea comerciales, humanos, de todos los tipos, y por lo tanto es un desafío geoestratégico el compartir una isla con otro país, con otras tradiciones, con otra cultura y con otra concepción geoestratégica. Esto es, por lo tanto, un tema muy interesante y a valorar. El elemento tercero sería el elemento que estaría más vinculado con la tradición del canal lógica militar respecto a las invasiones desde otro punto del mundo. Quise ponerlo de manera más extensa para no ser exactamente explícito, como sería el asunto de riesgos, peligros de allende el mar. ¿Por qué? Porque descartando los internos, descartando los del vecino Haití, cualquier otro peligro vendrá desde la mar, vendrá por ejercicios aerotransportados, por desembarcos anfibios. Pues fundamentalmente se puede pensar en los Estados Unidos cómo intervinieron en la política de la República Dominicana en los años 60 del siglo XX, con funestas consecuencias, sobre todo teniendo en cuenta que estaba Rafael Leónidas Trujillo y luego quisieron con el hijo, pero bueno, al final ha acabado como fascista que era en Cuelgamuros, ¿no? En el Pardo, con
Franco, que salió de Cuelgamuros para ir al mismo sitio donde estaba enterrado Rafael Leónidas Trujillo, lo cual es curioso porque supone el desembarco en una localidad de los dos tiranos que asesinaron de una manera o de otra por el exilio y por la mano militar de Jesús de Galíndez de Amurrio, un patriota vasco que fue encerrado ante Naciones Unidas y ante los Estados Unidos en Nueva York del gobierno vasco de Lehendakari. Pero no podemos olvidar que desafíos hipotéticos puede estar Rusia, China, la Unión Europea, la OTAN, la Unión Africana, no sé si Japón tiene capacidades. Bueno, siempre hay hipótesis muy plausibles y otras más cercanas a lo menos realizable. Ahí estarían los desafíos geoestratégicos venidos de fuera de la isla, de más allá del mar. Y habría un cuarto punto que sería riesgos no humanos. ¿Por qué? Porque en este momento estaríamos en el momento histórico en el que hay riesgos como el cambio climático. ¿Por qué el cambio climático es un elemento importante a la hora de los desafíos geoestratégicos? Porque estaríamos hablando de catástrofes climáticas que obligan al desafío, como por ejemplo Zapatero en el año 2010 estableció la unidad de emergencias, la UME, que el PP hizo chanza y cachondeo de toda esta gente como algo superfluo y bla bla bla, y se metió y les insultó, y luego acabaron siendo muy importantes en todos estos últimos años. Estos desafíos acaban por tener reverberancia en la asunción de responsabilidades por parte de los militares en labores de protección civil, en labores de lucha contra el cambio climático, en labores contra las consecuencias que trae todas estas circunstancias reales. Y por lo tanto son actividades que influyen en los gastos, inversión personal y material en tema de seguridad, y por lo tanto quería incluir una serie de reflexiones en todas estas realidades, sobre todo teniendo en cuenta la circunstancia de huracanes, terremotos, tsunamis, volcanes que pueden salir, bueno, pues meteoritos que pueden caer, muchas cosas que todo el mundo sabe que no es real hasta que te sucede. Y la naturaleza pues es caprichosa y puede suceder cualquier cosa. Y por supuesto ahí entraría el último punto antes de las conclusiones, como es el asunto de las infraestructuras para afrontar los desafíos de seguridad, es decir, los materiales con los que cuenta el ejército de la República Dominicana, las personas que conforman la arma militar, ya sea aeronaval, la de tierra, todos los elementos de protección civil, las policías, ya sean locales, nacional, los ejércitos, todo el conglomerado de seguridad y del entramado político e institucional que conlleva y conforman esa realidad para la defensa de los ciudadanos en el más amplio sentido a través de todas estas realidades en la República Dominicana. Un poco todo este es el resumen de lo que quería tratar con el amigo Jerry de Lógica Militar, y creo que puede ser interesante un conversatorio sobre estas realidades, y creo y deseo firmemente en el que más allá de estas breves pinceladas que he querido someramente establecer para poner encima de la mesa esta realidad, bueno, pues espero y deseo que podamos concretar una futura forma de conversatorio, como ya hicimos una vez, aunque luego por mor de este temario hubo que aplazarlo una semana hasta, bueno, ahora que, bueno, seguro que hay buenas razones muy fundadas para que no haya sido posible el contacto en este mismo momento, y por lo tanto imploro el poder volver a acordar esa cita, y seguro que será muy interesante. Y para homenaje a mis recientemente nuevos visitantes o crecientes visitantes desde América Latina, este sería un regalo de parte mía con un experto latinoamericano con una temática explícitamente de América Latina, desde el lugar donde se forjó el inicio de esta hispanidad de la que disfrutan en América Latina, como es Santo Domingo, como es República Dominicana.
Y por lo tanto, creo que puede ser un elemento interesante para la ensalada de frutas que expongo en la temática de este canal, en estos conversatorios y en este grupo de vídeos acerca de la realidad, que creo que puede ser interesante y que me gustaría ver como espectador, y bueno, pues como tal la presento con el mayor de los agrados y con el intento de el mayor de los gustos, aunque eso pues evidentemente el espectador lo valorará a su debido tiempo. Espero y deseo que pronto podamos ofrecer este conversatorio con Jerry de Lógica Militar sobre la posición geoestratégica en estos ejes de la República Dominicana. Y sin más, es que el casco, agurorat, vete gelpean.